Hola, ¿qué tal amigos? Esto me ha parecido la bomba. Les voy a enseñar a generar tablas con IA para AppSheet gratis. En esta ocasión vamos a crear nuestra aplicación de una forma un poco diferente. Normalmente la creamos en Google Sheets, en nuestro Google Drive, pero en esta ocasión vamos a crear las tablas de la aplicación de forma automática con inteligencia artificial. Vamos a Google AI Studio y le vamos a decir lo siguiente. Vale, lo que le vamos a decir es, quiero crear una aplicación, una app en AppSheet para gestionar una ferretería. Y me gustaría que me des el código Python para generar las tablas en Colab. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pedirle a Google AI Studio que nos dé un código de programación en Python que luego lo vamos a poner en Google Colab y nos va a generar automáticamente las tablas de nuestra aplicación. Entonces vamos a darle a Run y él ahora nos va a pensar un poquito y nos va a generar un código en Python, y este código en Python vamos a cogerlo, lo vamos a copiar, nos vamos a ir a Google Colab, que es una herramienta de Google que nos permite pues ejecutar el Python y que nos cree un fichero de hoja de cálculo, que es lo que queremos en este caso. Nos vamos a archivo, cuaderno nuevo en Drive, y una vez que se genere vamos a pegar aquí el código. Bueno, parece que no se nos ha pegado, vamos a copiarlo y nos vamos aquí y le decimos pegar. Bueno, control V y ya nos ha generado nos ha pegado el código Python aquí. Ahora le damos aquí a ejecutar, y entonces ahora nos tarda un poquito en hacerlo y nos iríamos, cuando esto termine de ejecutarse, nos iríamos aquí a archivos, y entonces nos ha generado aquí un fichero de hoja de cálculo que lo podríamos descargar en este caso, ¿vale? Si no, nos vamos aquí y le decimos descargar. Entonces el fichero de hoja de cálculo nos lo acaba de descargar aquí, y con este fichero ya podríamos subirlo a nuestro Google Drive y podríamos pues crear nuestra aplicación ya con las tablas hechas. Tenemos productos, categorías, clientes, proveedores, ventas, detalle de ventas y compras, ¿vale? Entonces esto ya lo tenemos generado en Excel, ¿vale? Lo tenemos aquí, vamos a cerrarlo, ya lo tenemos guardado en nuestro disco duro, y ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a Google Drive, subiríamos nuestro fichero que acabamos de crear, subir fichero, y lo que tendríamos que subir es la base de datos de ferretería. En este caso ya tenemos lo que es las tablas, las tenemos creadas, y simplemente una vez que ya subamos el fichero, que ya lo tenemos aquí, pues lo que vamos a hacer, porque ahora mismo lo tenemos en formato de Excel, lo que vamos a hacer es aquí aquí le vamos a decir en archivo, guardar como hoja de cálculo de Google. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a transformar la hoja que teníamos de Excel en una hoja de cálculo de Google Sheet. ¿Por qué? Porque realmente yo siempre he dicho que lo que es las aplicaciones en AppSheet trabajan mucho mejor, aunque en Excel también pueden hacerse, pero a lo mejor es mía, pero yo prefiero utilizar lo que es la aplicación de AppSheet en Google Sheet, ¿vale? Entonces simplemente le daríamos extensiones como siempre, AppSheet, y crear una aplicación. Esto nos haría la aplicación crearla automáticamente. Obviamente esto lo único que nos va a dar es las tablas, luego ya todo lo demás lo tendríamos que crear nosotros, pero también podríamos preguntarle a Google AI Studio sobre la forma de proceder con todo esto, y luego ya simplemente, pues como saben, siempre una vez que generamos la aplicación de forma automática, lo que nos hace es crearnos la primera tabla, y luego ya tendríamos que o bien ir una por una dándole aquí a lo que es a añadir, o irnos aquí al Google Drive, a las hojas de cálculo, y tendríamos que darle simplemente las demás. Ya tenemos la de productos, le daríamos las demás y ya tendríamos todo lo que es la base de datos de la ferretería, ¿vale? Lo que es la base de datos. Ahora tendríamos que hacer el desarrollo en AppSheet. Primeramente tendríamos que irnos a
Por ejemplo, categorías, en ID categoría vemos que nos ha puesto la key en ID, estaría bien, y nos ha creado un Unique ID, que esto estaría bien. Y luego en clientes, pues lo mismo, un ID de cliente que nos habrá creado un Unique ID, un nombre, teléfono, email, y todo esto nos lo ha creado automáticamente. La dirección, si quisiéramos que la podemos tratar como una en Google Maps y tal, como un address, pues la pondríamos como tipo address, y si no la dejaríamos como dirección, ¿vale? Compras, y de compra la fecha la pondríamos en date, ¿vale? El proveedor lo relacionaríamos con ref, relacionaríamos con la tabla proveedores, done. Y el total de compra, pues yo le pondría más bien como un price, ¿vale? Básicamente aquí podríamos añadir incluso a lo mejor una tabla de detalle de compras, por si las compras que tenemos tienen varias líneas o varias filas. Y también luego podríamos ya, si queremos ir más allá, pues irnos a Gemini y conectar lo que es la aplicación de AppSheet con una inteligencia artificial que cuando le metamos la compra pues nos saque lo que es los diferentes detalles de la factura o de la compra y nos lo guarda automáticamente, ¿vale? Pero eso ya es otra historia. Que si quieren pueden ir a un vídeo que tengo que es sobre este tema en mi canal de YouTube. Vale, después nos vamos a detalle de ventas que estaría relacionado con ventas. Simplemente venta ID y le pondríamos eh, un tipo ref, la relacionaríamos con ventas y le diríamos que es is part of. Vale, y simplemente después, pues, a ver, en detalle de ventas tenemos venta ID, esto tendría que ser Unique ID, que ya nos lo daría. El producto ID, que lo tendríamos que relacionar con la tabla de productos, básicamente, ¿vale? Y luego la cantidad le pondríamos number o decimal en función de si necesitamos pues que las cantidades sean decimales, es decir, si yo voy a comprar 1,5 metros de algo, pues tendrá que ser un decimal. El precio unitario que sería un price y el subtotal que sería un price y que lo más normal es que tengamos que hacer una fórmula en el subtotal que nos calcule pues la cantidad por el precio, ¿vale? Que seríamos aquí cantidad por precio, ¿vale? Precio unitario en este caso. Y le daríamos a guardar. Los productos, pues sería el ID de producto será un Unique ID. Si vemos que no nos lo ha creado, pues lo tendríamos que crear nosotros. Simplemente escribimos Unique ID y lo guardamos. Y categoría, pues lo tendríamos que relacionar con categorías. Y lo que es el precio de compra, pues le pondríamos price. El precio de venta, price. Stock actual. Vale, el stock actual lo tenemos creado como una columna normal, que no es virtual. Y debe ser virtual para que sea cuando haya una compra o haya una venta, pues básicamente se autocalcule y no tengamos que estar editando el artículo, el stock y guardando. Vale, entonces el stock actual después lo eliminaremos y lo haríamos virtual. Y luego en el proveedor ID pues lo relacionaríamos con los proveedores, ¿vale? Y bueno, aquí una imagen que él nos la ha puesto como URL, pero que podríamos ponerla. Nos la ha puesto como URL porque la inteligencia artificial nos la puso como un formato para traerla desde internet, ¿no? Proveedores, pues básicamente es lo mismo, solo habría que tener en cuenta que tenemos lo del Unique ID, que esto siempre nos lo suele poner, pero hay momentos como en el producto que no nos lo puso, que lo hemos puesto mal incluso, en vez de en el producto, en el ID de producto lo pusimos en el row number y tiene que ir en el ID de producto.
Vale, guardar. Y básicamente esto sería todo en cuanto a las tablas, ¿no? Las tablas, bueno, los teléfonos, está bien que ponga phone para que aquí nos salga la acción de phone. En el caso de que, quiere decir de la acción de llamar por teléfono, ¿no? En el caso de productos estoy viendo que nos ha puesto una acción de Open URL, quiere decir que, claro, la imagen a ponerla como URL, pues lo que nos quiere hacer es ir a buscar la página web de esa URL, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacerlo es ponerlo como imagen y entonces ya nos saldría la imagen. Lo que pasa es que obviamente la URL que nos ha puesto él pues es ficticia y no tiene ninguna imagen, ¿no? Básicamente, esto tendríamos dos formas de hacerlo, o bien tener un sitio en internet donde vamos a colgar las imágenes, o bien directamente pues meter la imagen desde aquí, ¿no? Meterla desde aquí y añadirles, ¿vale? Y la imagen del producto. Y luego tendríamos proveedores y nos quedaría ventas. Y en ventas, pues la fecha le pondríamos como date, el cliente lo pondríamos relacionado con la tabla clientes, con ref, done, y el total sería pues un price, que el total lo tendríamos que coger del detalle de venta, hacer una suma aquí en la fórmula, y el método de pago pues podríamos hacer un enum y podríamos pues ponerle pues tarjeta, contado, efectivo y bueno, y otras cosas que lo que nosotros vayamos utilizando. Y simplemente le daríamos a guardar. Vale, pues básicamente este es el esqueleto de la ferretería o sea, no vamos a seguir haciendo más la aplicación porque realmente lo que les quería enseñar era el proceso de crear las tablas desde la inteligencia artificial y luego ya simplemente pues nosotros hacer el resto.